Señor poderoso, Señor poderoso, voy a vivir, vivir, vivir por ti. Voy a vivir, vivir, vivir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso, voy a amar, amar, amar por ti. Voy a amar, amar, amar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso, voy a servir, servir, servir por ti. Voy a servir, servir, servir por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso, voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso, oh mi Señor poderoso. Salve, Señor poderoso. Señor poderoso. Señor poderoso. Voy a vivir, vivir, vivir por ti. Voy a amar, amar, amar por ti. Voy a servir, servir, servir por ti. Voy a cambiar, cambiar, cambiar por ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti. Trabajar, bautizar, dedicar cada día a ti, Señor poderoso. Señor poderoso. Necesito más de tu amor, mi Dios.
Good morning, brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. We come to a very special time in a week where we are going to commemorate the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Llegamos a un momento muy especial de nuestra semana en el que vamos a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Please turn to your Bibles with me to 1 Corinthians 15, verse 20. Por favor, abran sus Biblias en Primera Carta de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Before we read the text of the morning, I would like to explain some background information about this text. Antes de ir al pasaje, quisiéramos contarles algunos de los antecedentes. Now, the city of Corinth was under Greek rule since the year 3000 before Christ. Corinto era una ciudad bajo el dominio griego desde el año 3000 a.C. Now, the Greeks in the first century after Jesus' death believed that a man's soul is immortal and a physical body will not be resurrected after death. Los griegos del primer siglo después de Cristo creían que el alma de un hombre era inmortal y que el cuerpo físico no resucitaría después de la muerte. This belief rubbed off on some of the Christians in the church of Corinth. Esta creencia estaba muy arraigada en algunos cristianos de la iglesia de Corinto. This resulted in some members of the church having a hard time believing that we will be physically resurrected when Jesus returns. Entonces, esto dio como resultado que algunos miembros de la iglesia tuvieran dificultades para creer que sería físicamente posible resucitar cuando Jesús regresara. Now, the Apostle Paul argued that if it's not possible for people to be resurrected after death, then we cannot believe that Jesus was resurrected. El apóstol Pablo argumentó que si no es posible que la gente resucite después de la muerte, entonces no podríamos creer que Jesús haya resucitado. And if Jesus was not resurrected, then our faith as Christians is in vain and we are wasting our time and our efforts. Si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe como cristianos es en vano y estamos perdiendo nuestro tiempo y esfuerzo. This led Paul making the following statement as we read in 1 Corinthians 15, verse 20. Esto llevó a Pablo a hacer la siguiente declaración en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 20. But the truth is that Christ has been raised from the dead, and the guarantee that those sleep in death will also be raised. Pero la verdad es que Cristo ha resucitado de la muerte, como garantía de que los que duermen en la muerte también serán resucitados. My wife and I, we are both academics and logical people, and things need to make sense to us before we buy into it. Mi esposo y yo somos académicos y gente lógica, y las cosas tienen que tener sentido antes de que creamos en ellas. Now, if someone asks us, how can we be so sure Christianity is a true and a religion? We will respond by asking them the following questions. Si alguien nos preguntara, ¿cómo puede estar tan seguro de que el cristianismo es la verdadera y única religión? Responderíamos haciendo las siguientes preguntas. Have you ever seen a person without purpose and hope in life discover the meaning of life? We have. ¿Has visto alguna vez a una persona sin propósito y esperanza en la vida descubrir el significado de la misma? Nosotros sí. Have you ever seen a person addicted to drugs and smoking being set free? We have. ¿Has visto alguna vez a una persona adicta a las drogas y al tabaco ser liberada de ellas? Bueno, nosotros sí lo hemos visto. Have you ever seen enemies fighting on different sides of a war being reconciled after the war? We have. ¿Has visto alguna vez a enemigos luchando en diferentes bandos de la guerra reconciliarse después de la misma? Sí, nosotros lo hemos visto.
Have you ever seen a person who sustained serious brain damage in a road accident being healed in such a way that he is able to study a master's degree in engineering? We have. ¿Has visto alguna vez a alguna persona que sufrió grave daño cerebral en un accidente de tráfico y después fue curada de tal manera que pudo estudiar una maestría en ingeniería? Sí, nosotros lo hemos visto. What is noteworthy is that in all these cases, the people were Christians. Lo que es digno mencionar es que todos estos casos son gente cristiana. See, Jesus is evidently very alive, and we experience His presence every day. Verán, Jesús está evidentemente muy vivo y experimentamos su presencia todos los días. His daily presence in our life makes it very easy for us to believe in Him. Su presencia diaria en nuestras vidas hace que sea muy fácil para nosotros creer en Él. So today, as we partake of the Lord's Supper, let us celebrate that we serve Jesus, who not only died for us, but who is living for us every day. Así que hoy, mientras participamos en la Cena del Señor, celebremos que servimos a Jesús, que no solo murió por nosotros, pero que vive cada día para nosotros. Let's pray for the fruit and the wine. Oremos por el pan y el vino. Dear Father God, Querido Señor, thank you so much, Father, that we are serving you, a living God. gracias Padre por tener la oportunidad de servirte, tú que eres un Dios vivo. And every day, as we live life, we can see and feel your presence. Y cada día que vivimos podemos ver y sentir tu presencia. Please help us today, as we partake of Lord's Supper, to be ever grateful for what you've done for us. Por favor, ayúdanos para estar siempre agradecidos hoy y todos los días por lo que has hecho por nosotros. Please help us, God, to love you more. Ayúdanos a amarte más. Amen. Amén.
¿Qué tal, hermanos? Me da muchísimo gusto poderlos ver, saludar. Bueno, ver a través de este medio, ¿verdad? A través de la pantalla, pero saber que están ahí, saber que estamos juntos, que apartamos este momento para todos enfocarnos en alabar a Dios, en hacer su voluntad, en aprender, en convivir de corazón como familia que somos, unidos por el Espíritu. Y bueno, vamos a hablar acerca de la ofrenda. Hay muchos motivos, hay muchas razones para dar nuestra ofrenda. Todos estos motivos y razones son válidos. Por ejemplo, podemos dar nuestra ofrenda por obligación, por deber, por rutina, porque es una necesidad, vemos lo práctico y la necesidad práctica de cubrir los gastos. También podemos dar nuestra ofrenda porque somos responsables o porque queremos cumplir. Y todo eso es válido, es importante, es razonable, es real. Pero también podemos entender que hay motivos más profundos para dar nuestra ofrenda. Si queremos encontrar motivos más profundos para ofrendar, lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en Dios, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en Dios, podemos entonces hacer a un lado otros pensamientos y otros criterios y encontrar nuestro pensamiento y nuestro criterio más espiritual. Por ejemplo, hablando de ofrenda, podemos pensar en gratitud, en confianza, pero sobre todo algo que me animó mucho pensar en cuanto al tema de la ofrenda es en honrar a Dios. Podemos honrar a Dios con nuestra ofrenda. Proverbios 3 del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aquí nos dice: honra al Señor con tus recursos, con tus riquezas. Ofrendar para honrar a Dios es uno de los mejores motivos que podemos tener. ¿Qué es honrar? Honrar es cuando mostramos respeto, consideración, admiración, estima, cuando le damos prioridad sobre todas las cosas, incluso en medio de las dificultades, a algo o a alguien, en este caso, a Dios. ¿Cómo podemos honrar a Dios con nuestras ofrendas en tiempos del coronavirus, no? Bueno, pues si es retante tener la disciplina y honrar a Dios en la normalidad, ¿verdad?, que vivíamos, creo que en el coronavirus se complica porque toda esta pandemia nos afectó de muchas formas. Nos afecta en nuestra convivencia, en nuestra dinámica de vida, del trabajo, de las reuniones, de salir a la calle, de simplemente que ha cambiado nuestra forma de hacer una compra del súper, ¿verdad? Bueno, pues también el coronavirus no solamente ha cambiado nuestra dinámica, nos ha afectado emocionalmente por la preocupación y también por la pérdida, porque todos hemos escuchado de noticias tristes y dolorosas de que conocidos nuestros, incluso familiares, han fallecido por esta pandemia. Entonces, claro que nos ha cambiado la vida, pero uno de los cambios más grandes que ha traído esta pandemia viene acerca de la economía y los empleos. Va a ser un golpe tremendo y ya está siendo. Mucha gente se ha quedado desempleada, mucha gente, los negocios en los que trabajaba han cerrado, hay hermanos que han tenido que cerrar sus propios negocios, muchos proyectos se detuvieron o se cancelaron. Y bueno, aquí es una oportunidad para reconstruir, para tener creatividad e iniciativa, pero la realidad es que nos golpeó financieramente y nos golpea financieramente en grados tremendos que no han existido en décadas. En toda nuestra vida, ¿verdad? En mi vida yo no había vivido una crisis como esta. Se dice que incluso al terminar de toda esta crisis fuerte de la pandemia, se van a haber perdido en México más de 1 millón de empleos formales y muchos otros informales. Entonces, ¿cómo vivir, cómo honrar a Dios con nuestras ofrendas en medio de esta crisis? Lo que yo creo es que
cuando nosotros, a pesar de las dificultades financieras, económicas, dificultades sociales que estamos viviendo, decimos: Dios, yo te mantengo presente y quiero honrarte con mis riquezas. Incluso en los momentos más difíciles, voy a encontrar una manera de poder darte mi ofrenda por gratitud y porque confío en ti. Yo creo que eso le da mucha honra. Sería una ofrenda que honraría mucho a Dios. No solo cumpliría o no solo pagaría gastos o no solo haría que seamos personas responsables, sino podemos decirle: Dios, quiero honrarte con mi ofrenda. En medio de las circunstancias más difíciles que estamos viviendo, no te perdemos de vista y no perdemos de vista la oportunidad de dar nuestra ofrenda tanto a la iglesia, pero también para ayudar a los pobres. Acompáñame a orar, por favor, por nuestra ofrenda. Dios del cielo, te doy gracias, Padre, porque en medio de las dificultades, Padre, tú nos cuidas, nos acompañas, nos proteges. Padre, estás con nosotros, sentimos tu presencia y sentimos tu amor y toda la esperanza que nos das, Señor. Padre Santo Dios, queremos tener presente cada cosa, Padre, con la que podemos darte gloria y honrarte, Señor, incluyendo la oportunidad de ofrendar, Señor. Tú sabes, Padre, que estamos pasando crisis o dificultades o momentos difíciles, Señor. Pero, Padre, no queremos dejar de pensar en la forma y resolver la forma de poderte ofrendar a ti, Señor, ofrendar a tu iglesia, Señor, Padre Santo Dios, y por eso, Padre, queremos, Padre, preparar esta ofrenda para ayudar a los pobres y también contribuir a los gastos de la iglesia, pero siempre pensando en ti, en gratitud y en darte la gloria y el honor, porque tú eres la prioridad de nuestra vida, Señor. Tú eres, Padre, lo más valioso, lo más importante. Padre Santo Dios, eres nuestro máximo tesoro, Señor. Padre Santo, bendice esta ofrenda, Señor. Te amamos y agradecemos y oramos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias. Está lista, el tiempo ha llegado.
Hola, buenos días hermanos y hermanas. Soy Rubén de Anda. Les traigo muchos saludos de la iglesia aquí en Los Ángeles, en California. Estoy aquí en la ciudad de Long Beach. Te mandamos muchos saludos de cariño, de amor. Hoy es un día especial para nosotros aquí. Estamos tomando nuestra ofrenda especial que va a ser dado para avanzar la misión en México y en Centroamérica. Estamos muy animados de poder hacer eso y ser compañeros en la batalla con ustedes. Quiero mandarle un saludo cariñoso a Ángel y Fátima y su familia, que son muy buenos amigos de Marina y yo. Y te queremos mucho y gracias por invitarme a hablar hoy con la región, con su región aquí. Y te amamos. Marina y yo tenemos muy buena amistad con Ángel y Fátima y tenemos muchas memorias, muchas risas juntos. Y ustedes en Coyoacán, en la región, tienen líderes increíbles en Ángel y Fátima y por favor trátenlos bien. También un saludo cariñoso a la familia Nava y la familia Espinosa, que a mí me conocen desde que tenía como 10, 11 años. Entonces estoy te mandamos muchos saludos aquí de la iglesia y de mi familia. Y es un honor poder estar contigo hoy y poder compartir unas escrituras. Quiero enseñarte algo primero. No sé si ustedes saben, pero mis papás, Jaime y Mimi de Anda, fueron parte del equipo misionero que llegó a México, a la Ciudad de México en 1987 para empezar la iglesia en la ciudad. Y en ese tiempo yo tenía como 7 u 8 años y nos mudamos a una casa en Coyoacán. Vivimos en Coyoacán y era una casa en la calle San Lucas. Y quiero enseñarte una foto. Esa es una foto de la casa. Esto es en 2007. Mi esposa Marina, que está en medio ahí, y yo con mi hermana Bianca y mi papá estuvimos ahí para una conferencia y visitamos en 2007 a esta casa donde teníamos reuniones de entre semana, charlas bíblicas, y yo de niño siempre tenía personas en la casa y estábamos ahí en Coyoacán. Entonces Coyoacán es una parte de la ciudad que es muy especial para nuestra familia, tiene muchas memorias. Y ahora quiero enseñarte una foto de mi familia que tengo ahora. ¿Ves qué delgado estoy ahí? Ahora mira qué gordo estoy aquí, pero con mi playera del equipo nacional de México. Y ahí está mi esposa, mis 4 niños, Isabela, Raquel, Jonathan, mi hijo, y la bebé Maya. Esa es mi familia. Les mandamos otra vez un abrazo cariñoso y saludos de nuestra familia a la región de Coyoacán. Y tenemos mucho cariño, mucho amor para ustedes. Quiero hoy compartir un estudio bíblico que se va a llamar Esperanza en la Oscuridad. No sé si tú en tu experiencia has tenido momentos en nuestras vidas en los que hay tanta oscuridad o desesperación que el renunciar a la vida o parece ser la única opción. O sea, tal vez te sientes así hoy, tal vez ha habido una tragedia, tal vez tu fe en Dios o tu fe en la humanidad es completamente baja y tal vez haya un profundo dolor de soledad o cuestionamiento del plan de Dios para tu vida. Que te haya llevado a una sensación de desesperanza. Tal vez tu matrimonio no va muy bien, no va como esperabas. Y hay un nube oscura sobre alrededor de tu hogar. Tal vez en estos tiempos de pandemia ha sido muy retantes financieramente, emocionalmente, mentalmente, de conectarse. Ha sido bien retantes estos tiempos de pandemia. En esos momentos de oscuridad, aunque no lo podemos ver, todavía hay esperanza. Y eso es lo que yo quiero enseñar hoy o hablar de estas 3 maneras en que podemos encontrar esperanza hoy. Y vamos a aprender del libro de Daniel. Israel, el pueblo de Israel, ha sido destruido por el ejército de Babilonia. Daniel y sus amigos como adolescentes han sido llevados como cautivos, teniendo que vivir en una tierra que no es la suya
influenciados por una cultura que va en contra de su educación judía, perseguidos por sus creencias, atendidos por Dios, incomprendidos por su compromiso a Dios, a un Dios solo viviente, viviendo una vida que no habían esperado, viviendo una vida que no habían esperado, no habían querido, no habían preparado, y con todas excusas para estar enojados con Dios o culpar a Dios y cuestionar a Dios. Pero sin embargo leemos en Daniel, en el libro de Daniel, que hacia el final de la vida de Daniel vemos que lo que está haciendo y donde él está enfocado y donde él recibe esperanza. Y vamos a empezar leyendo aquí en Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice así: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Daniel ve que otro reino entra y se hace cargo y se acuerda que él había leído, por ejemplo, lo que había pasado es que había el imperio de Babilonia y ahora está viviendo en el tiempo del reino de Darío, del imperio de los medos, de los medos. Y ahora está viviendo en esta época y empieza a acordarse: oye, yo he leído esto en una escritura, en unas palabras, y se acuerda que el profeta Jeremías había dicho algo sobre lo que estaba pasando en ese tiempo. Y en ese tiempo, para Daniel, el profeta Jeremías era escrituras del Antiguo Testamento que él recibía. Entonces vamos a leer lo que estaba leyendo aquí en Jeremías capítulo 25, versículo 11. Jeremías, eso es lo que Daniel está leyendo. Dice así: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y esas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se hayan cumplido los 70 años, yo castigaré por su iniquidad al rey de Babilonia y a aquella nación, país de los caldeos, y los convertiré en desolación perpetua, afirma el Señor. En versículo 29, versículo 10 dice así: así dice el Señor, cuando a Babilonia se la hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Daniel está leyendo Jeremías capítulos 25 a 29 y realizando al leer lo que él está viviendo esos momentos en ese día al leer las palabras del profeta Jeremías. Estas palabras de Jeremías le dan esperanza y entendimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces Daniel recibe, número uno aquí, esperanza en la palabra de Dios. Al ver las palabras del profeta, Daniel pudo ver lo que estaba sucediendo y a punto de suceder. Y a través de la visión, de la lente de Dios, le dio una mayor perspectiva de lo que estaba pasando en ese tiempo. Cuando Darío se convirtió en rey de Babilonia, habían pasado ya casi 70 años desde que Nabucodonosor había llevado a los judíos al exilio. Daniel confiaba en la palabra de Dios y eso le dio consuelo y perspectiva y esperanza. Saben, cuando pasamos días sin leer la palabra de Dios y obtenemos nuestra perspectiva de las noticias o de la televisión o del internet, lo que sea, no es raro que nos sintamos desesperados en la oscuridad. Cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no estamos alimentándonos con la palabra de Dios, no es raro que te estás
confundido, que la perspectiva está en una perspectiva oscura. Daniel confió en Dios. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Quiero leer aquí en Salmos 19, en versículo 7. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El salmista aquí alaba la palabra de Dios. Perfecto, refrescando el alma, confiable, haciéndonos sabios, justos, alegres, radiantes, iluminando los ojos, da luz a los ojos, puros, eternos, firmes. O sea, el salmista está alabando esta palabra de Dios. Daniel leyó a Jeremías y la gente había oído hablar de sus profecías y pudieron encontrar esperanza en medio de algunos de los momentos más difíciles y más oscuros de la historia de Israel. Saben, la misma cosa pasa en la iglesia en el primer siglo. Los cristianos en la iglesia en el primer siglo estaban siendo perseguidos y encarcelados y podían leer o escuchar las palabras de Jesús y encontrar esperanza a pesar de los momentos más difíciles. Y cuando parecía que no había esperanza. Esta semana pasada ha sido una semana muy retante aquí en Los Ángeles porque con la muerte de un hombre que fue asesinado por policía ha causado unas manifestaciones que han resultado en la destrucción de muchas propiedades y ha causado también un debate, unas conversaciones difíciles del racismo aquí en los Estados Unidos. Y la iglesia, tanto para la iglesia, porque la iglesia se ha puesto opuesta uno al otro en muchas ocasiones. Y yo como ministro de la iglesia, como pastor, he recibido muchas llamadas diferentes de diferentes lados de la iglesia. Y estamos pasando un tiempo oscuro. Un tiempo oscuro cuando estás nada más alimentándote con cosas de las noticias o del Instagram o del Facebook o lo que sea. Es muy retante ver que si hay una esperanza. Y esta semana pasada he tomado tiempo para leer unos salmos. Y me ha ayudado un montón en mi corazón poder leer la Biblia y ver, en el medio de unos tiempos retantes, difíciles, oscuros, la palabra de Dios nos puede dar esperanza. Saben, cuando Daniel lee a Jeremías, lo incita a orar. Al igual que cuando tú y yo leemos la palabra de Dios de manera constante, nos incita, un resultado de eso es que queremos orar. Entonces, el segundo punto aquí es, podemos encontrar esperanza en el poder de la oración. Leemos aquí en Daniel capítulo 9, versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Y empieza a confesar y orar y en versículo 18 dice, presta
préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, aténdenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En versículo 20 dice, yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Vemos el resultado de leer el profeta Jeremías. Le incita a Daniel a empezar a suplicar, a orar, y le dice, Señor, pero mira la relación que tiene con Dios. Señor, perdónanos. Señor, actúa. Señor, haz algo. Estamos esperando por ti. Vemos al final, si lees más tarde aquí en versículos 22, 23, puedes ver que el ángel Gabriel viene porque Daniel es alguien amado. Dice aquí que es alguien amado por Dios. Que Dios le presta atención a Daniel porque es un hombre que confía en Dios y vive según su palabra. Hace unos años leí un libro, y bueno, lo leímos aquí juntos en la iglesia. Se llama El Hacedor de Círculos, y es un libro sobre la oración y poder orar y confiar en Dios en la oración. Y el autor aquí, Mark Batterson, dice un dicho aquí que dice, sí, la razón por la que muchos de nosotros nos rendimos demasiado pronto es porque sentimos que hemos fallado si Dios no contesta nuestra oración. Eso no es un fracaso. La única forma en que puedes fallar es si dejas de orar. Es increíble pensar en esto, porque Jesús dice eso también en Lucas capítulo 18, que dice que enseñó una parábola, un cuento a sus discípulos para enseñarles que deberían siempre orar y no desanimarse. Podemos encontrar esperanza en el poder de la oración. La única forma que puedes fallar es si dejas de orar. ¿Estás pasando un tiempo difícil, retante, oscura? Hay esperanza en la palabra de Dios y hay esperanza en el poder de la oración. Hay tantas historias en la iglesia donde hay hermanos y hermanas que han orado por milagros por años. Hay una hermana aquí en Long Beach que de mujer joven tuvo una bebé, pero fue adoptada la bebé, y ya pasan 40 años, algo así, y en todas esas décadas la mujer que es hermana en Cristo ahora oró y oró y oró. Algún día, Señor, por favor, quiero conocer a esa bebé que fue adoptada. Y hace como 2 o 3 años, por medio de cosas milagrosas, ella pudo conocer finalmente a su hija, que la dio por adopción cuando era bebé recién nacida. Es increíble, por 40 y más años había orado esta hermana. Ahora es una de las Noemís aquí en la iglesia, y qué increíble milagro. Dios escucha las oraciones. La única forma en que puedes fallar es si dejas de orar. Terminamos aquí en ver que podemos encontrar esperanza en la gracia del Señor. Daniel ora y confiesa, y en medio de su oración, puedes leer esto en tu tiempo con Dios, el ángel Gabriel viene y responde a su oración. Le menciona de qué va a pasar con los israelitas, y le da una visión en lo que va a pasar en el futuro. Usa palabras e imágenes apocalípticas. Usa esta frase, los 70 semanas, o los 7 setentas, o los 77. Y un 7
es un periodo de 7 años. Entonces 70 semanas o 77 serían un periodo de 490 años. El ángel dice que va a pasar todo este tiempo y al final de ese tiempo recibirán perdón. Entonces si haces unas matemáticas aquí y en el periodo del tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, donde puedes leer eso en Esdras y Nehemías, y añades 490 años a ese tiempo, llegas al año 32 o 33 de Cristo, que es el año de la crucifixión y resurrección de Jesús. Increíble, ¿no? Entonces vemos que Daniel en esa oración recibe una noticia increíble y ve el plan de Dios casi 50 años antes de lo que pasó. Vemos que Dios, por medio de su gracia, le da al pueblo de Israel mucho tiempo para arrepentirse. Y cuando ya no hay más tiempo, viene Jesús. Segundo de Pedro, capítulo 3, en versículo 8 dice: pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Ese es el corazón de Dios. Puedes estar en la oscuridad del pecado, sintiendo que Dios nunca te aceptará. Puedes sentir que Él te ha olvidado porque estás cegado por la oscuridad y la prueba en la que te encuentras. Pero Él es paciente, Él es amable, Él te espera. Como Él fue paciente con la nación judía, así Él es con nosotros hoy. Podemos encontrar esperanza en la gracia de Dios cuando estamos en la profundidad de la oscuridad. Sabes, no estoy seguro de dónde estás tú hoy. Algunos de ustedes están abrumados por la culpa debido a un pecado no confesado. Algunos de ustedes han perdido la esperanza de su matrimonio. Algunos de ustedes están más que desanimados por su inseguridad en la crianza de sus hijos. Algunos de ustedes están caminando en constante desánimo, con una nube oscura flotando sobre ti. Algunos de ustedes han confiado en Dios, pero sienten que Él no ha bendecido su fidelidad debido a sus circunstancias o enfermedades o salud o lo que sea. Quiero decirte hoy, hermano y hermana, hay esperanza en la oscuridad. Daniel lo encontró en la palabra de Dios, en el poder de la oración y en la belleza de la gracia de Dios. Hay esperanza en la oscuridad. Aférrate a la palabra y obtendrás consuelo y perspectiva. Ve a Dios en oración constante sin darte por vencido. No falles por darte de vencido y no orar. Ora más y Él responderá. Confía su plan de gracia, de paciencia. Hay perdón, hay esperanza, hay nuevas oportunidades en la gracia de Dios. Jesús predice la destrucción del templo en Lucas capítulo 21. Y en medio de esa profecía que Él está dando, hace una declaración de que aquí quiero que nos concentremos hoy y que llevemos a cerrar esta lección. En Lucas capítulo 21, versículo 17, dice así: todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá.
al mantenerse firmes, ganarán su alma. A mí me encanta esa frase, que al mantenerse firmes, ganarán su alma. En estos tiempos de incertidumbre en la pandemia, con tristezas, con dificultades, con preocupaciones, hermano, hermana, mantente firme y ganarás tu alma. No te rindas. La palabra de Dios, el poder de la oración, la gracia del Señor nos darán esperanza mientras estamos en la oscuridad. Mantente firme y ganarás tu alma. Oremos juntos. Señor Padre, te damos tantas gracias por este tiempo que podemos estudiar tu Biblia. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes para entender lo que tu Espíritu quiere enseñarnos por medio de tu palabra. Gracias por el ejemplo de Daniel, que durante un tiempo retante, difícil, oscura, él pudo encontrar esperanza en la palabra de Dios, en el poder de la oración, en la visión de tu gracia. Gracias por Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos firmes. Y en ese mantenimiento de mantenernos firmes, Padre, ganaremos nuestras almas. Te amamos tanto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchos saludos, un abrazo. Los amamos y nos vemos pronto.